más allá de Foreign Policy Analysis, después si quieren podemos hablar de qué publica Foreign Policy Analysis y cuáles son los requisitos de los papers, de los artículos que se publican, pero me gustaría explicarles un poquito cómo es todo el proceso de publicación en cualquiera de estas revistas, por lo menos en las revistas de ISA y en la mayoría de las revistas, sobre todo en la mayoría de las revistas indexadas que se publican en inglés. Las revistas que se publican indexadas quiere decir que, que se monitorea el impacto que tienen, cuánto se citan, cuánto se leen, ¿sí? Y eso es lo que, por lo menos a los investigadores y a los profesores, nos permite saber si es más difícil o más fácil publicar, si nuestro artículo va a ser muy leído o poco leído, qué llegada tienen, y eso, bueno, tiene después un montón de impacto como en otras cosas como promociones, subir de categoría de profesor, etc. Pero más allá de eso, publicar en revistas indexadas tiene cierta garantía de calidad. Leer artículos de revistas indexadas tiene cierta garantía de que uno está leyendo un artículo bueno que pasó por revisores externos anónimos y en un proceso que ahora me gustaría explicarles por ahí en un poquito más de detalle. Foreign Policy Analysis es efectivamente una revista indexada. Y entonces se atiene a estos procesos. ¿Cómo es el proceso de publicar? Cualquiera de estas revistas, cualquier revista, recibe muchos artículos. Lo primero que pasa es, hay un equipo, cada revista tiene un equipo, ¿sí? Está el editor principal, también en general son, por lo menos en Foreign Policy Analysis, son dos. Son profesores de distintas universidades, una está en una universidad americana, la otra está en una universidad danesa, y son los editores en jefe. Ellos reciben los artículos, los hojean, se fijan si más o menos se ajustan a los temas que publica la revista y se lo asignan a algún editor asociado. Yo soy editora asociada, ¿sí? Nos asignan el artículo, dependiendo un poco de los temas de investigación de cada uno de los editores asociados, ¿no? No hacemos todo lo mismo, todos tenemos diferentes especialidades. Me asignan un artículo, yo lo leo, me fijo si efectivamente me parece que es un artículo que tiene potencial para ser publicado en la revista y lo envío de una base de datos que tiene la revista a editores externos, a revisores externos. Elijo revisores externos, los contacto, les pregunto si aceptarían revisar un artículo, les mando el abstract para que vean si les interesa y eso ya es todo un desafío. Conseguir revisores externos es un desafío porque todo esto es trabajo que hacemos gratis. El trabajo de ser editora asociada es gratis, el trabajo de los revisores es trabajo gratis. Ellos van a leer el artículo, seguramente leerlo 1 o 2 veces, poner su evaluación, sus comentarios y hacer una recomendación. Y pueden ser 1, 2, 3, 4 recomendaciones. Perdón. Sí, no, sí, me pensé que nos hablaban a nosotros ahí atrás. Entonces, es un desafío, es todo trabajo que se hace voluntario, ¿sí? Y es un trabajo grande. Entonces, se lo envío a 2, 3, en realidad lo envío a 2, 3, 4, en el deseo de que por lo menos, la expectativa de que por lo menos 2 acepten hacer ese trabajo. Cuando ellos reciben el trabajo, lo reciben sin el nombre del autor, no saben quién lo escribió, para garantizar que la revisión sea objetiva, que ellos puedan evaluar el trabajo sin el nombre de la persona, sin tener ningún tipo de información acerca del autor, que pueda de alguna manera ponerlos más a favor o más en contra, mirar el artículo con más cariño o con menos cariño. Revisan el artículo y mandan sus comentarios. Los comentarios que mandan también son anónimos. Digamos, yo como editora sé a quién se lo mandé, por supuesto, pero cuando yo le transmito esos comentarios a los autores de los artículos, ellos no saben
quién leyó su artículo y quién hizo los comentarios. Esto se llama proceso de revisión ciego. Efectivamente, como les decía, hay 4 posibles resultados. El menos común, que yo no lo vi nunca, es que uno manda un artículo y los revisores dicen, está perfecto, está para publicar como está. La verdad es que somos... y siempre tenemos algo, si no es que tienen faltas de ortografía, siempre tenemos... Son críticas constructivas en general. Los colegas tenemos críticas constructivas de cómo mejorar los artículos. Entonces, cada uno hace un informe, un reporte con mejoras y recomienda. Lo que no pasa nunca, yo no lo vi nunca por lo menos, que está perfecto que se publique directamente. La segunda opción es revisar y representar, resubmitir con cambios menores. Es decir, está casi perfecto. Realmente se arregla esta cosita, si pone una introducción más explícita y conclusiones más sustantivas, esto se puede, está bien para publicar. El segundo son revisar y resubmitir con revisiones sustantivas. A esto le falta investigación, hay que reestructurar el artículo, falta más trabajo empírico, falta desarrollo teórico, ¿sí? Eso es trabajo más sustantivo, pero la revista se compromete a recibir otra vez el artículo y volver a mandárselo a los revisores para que vean si ahora están más conformes con el artículo. Y la tercera es, no, este artículo no va para ningún lado, no puede ser publicado, no tiene calidad académica, no tiene teoría. Por ejemplo, en las revistas de ISA es importante que los artículos no sean meramente estudios de caso empíricos. Tienen que tener algún desarrollo, un marco teórico, o bien un desarrollo teórico propio o un marco teórico sustantivo, una sección de marco teórico sustantiva. No tiene teoría. Bueno, no son muy distintos, no sé, los que son alumnos de grado seguramente tienen que escribir monografías, ensayos, trabajos. No son muy distintos de los comentarios que reciben después de las entregas, solo que además a ustedes les dan una nota y en este caso va sin nota. Pero bueno, en general entonces, cuando uno manda un trabajo a una revista, ese trabajo se manda a revisores externos, vuelve con comentarios, se devuelve al autor. El autor se toma un par de meses para revisar el artículo, lo vuelve a enviar, vuelve a ir a los revisores externos. Pueden ser los mismos, pueden ser otros. Un revisor externo puede decir, no, yo ya lo revisé, no lo quiero volver a ver, hagan lo que quieran. Hay que mandarlo a otros, vuelve con comentarios, se devuelve al autor. Es un proceso largo, a veces toma un año o incluso un poco más de un año todo el proceso. Pero es un proceso de mucho aprendizaje, porque los autores reciben una lectura muy profunda, muy comprometida, en general muy constructiva, de expertos en la materia. Nosotros, cuando yo recibo un artículo, tengo que elegir los revisores, no se lo mando a cualquiera, se lo mando a expertos en ese tema que propone el artículo. Me parece que esto es un poco lo que yo tenía para contarles. Simplemente me queda decir, pero en realidad ya lo dije también, esto de que es importante que los artículos, por ejemplo, la revista Foreign Policy Analysis es una revista de política exterior, ¿sí? Pero es importante que tengan una teoría sustantiva, que tengan una sección teórica sustantiva, ya sea porque desarrollan teoría nueva, porque critican y proponen cambios en teorías existentes o porque usan teorías existentes. Pero es importante que no sea simplemente un estudio descriptivo de la política exterior de un país o dos países. Tiene que haber un fundamento sólido, teórico, detrás. Y me parece que con eso estoy. Muchas gracias, pero antes de pasarle aplausos. Muy formal. Estamos siendo muy formales y quiero que esto sea muy informal porque para hablar de estas cosas necesitamos tener confianza. Entonces, quiero romper con la formalidad que nos da este hermoso auditorio.
Antes de pasar el micrófono al doctor Isidro Morales para que nos cuente, o sea, recomendaciones para publicar en Latin American Policy, me gustaría preguntarle ya de una vez a la doctora Andrea Gersner, ¿cuáles son los errores más comunes, ¿no? Cuando recibes un artículo, ¿no? ¿Cuáles son los errores, lo que no hay que hacer? Me imagino que lo primero es leer las consignas. Acabas de decir, bueno, es una revista de política exterior. No vas a mandar un artículo de, no sé, medicina molecular, porque no tiene nada que ver con el tema, ¿no? En primer lugar. Pero ¿cuáles son las recomendaciones muy puntuales sobre errores que cuando estás siendo editora te das cuenta y que, o sea, ¿qué le dirías a un autor anónimo cuando te manda una cosa que está mal hecha? O sea, ¿cuáles son algunos tips, ¿no? Recomendaciones de lo que no hay que hacer? Es una buena pregunta. Dos cosas. Es una buena pregunta. Esos en general yo no los veo, porque los que están mal hechos o los que no, claro, o los que no, los recibe el editor en jefe y dice, no, este trabajo es sobre política ambiental, pero no es sobre política exterior. ¿Sí? Entonces, no nos lo mandan a nosotros para que iniciemos el proceso. Eso se llama en inglés, lo dicen desk reject. Lo reciben, la mesa de entrada dicen, no, acá no. No porque sea malo, sino porque no encaja la temática. ¿Sí? Y después lo otro que sí quería decir y me olvidé, es que en general los congresos son excelentes instancias. Los congresos, los colegas, los amigos, son excelentes instancias para, antes de mandar un trabajo, ir testeándolo. Mira, escribí esto, léelo y fíjate qué te parece. Mañana tenemos que presentar, estamos en un panel, ¿sí? con mi coautora Debbie. Vamos a recibir preguntas, vamos a anotar cada cosa que nos digan, vamos a corregir y revisar según los comentarios que vayamos recibiendo. Entonces, los papers, los trabajos salen antes de ir a una revista. En general fueron discutidos, fueron dados a leer a colegas, a compañeros, a amigos, a profesores, se presentaron en conferencias y recién después de eso, por ejemplo, una cosa típica es que después de la gran conferencia internacional de ISA, que en este caso este año fue en Chicago, ¿qué fue? En febrero, en marzo. Después de eso, 3 semanas, un mes después, recibimos un montón de propuestas, ¿sí? Porque toda la gente que fue, presentó su paper, tuvo buen recibimiento, les hicieron comentarios, lo corrige y dice, bueno, ahora ya está listo para ser mandado. Después viene todo este proceso que les digo que siempre es un ida y vuelta largo, pero recomendación, háganlo leer antes de sacarlo. Y después lo de siempre, no usen ChatGPT porque se nota, se ve y las revistas lo pasan por detectores. Entonces realmente es realmente un bochorno. si viene rechazado porque está el uso de inteligencia artificial no reconocido. Los detectores todavía no pueden detectar si lo usaron solamente para ordenar alfabéticamente la literatura, la bibliografía, para corregir los acentos o para que les escriba párrafos. Entonces, lo que nosotros vemos es, se usó ChatGPT, pero no sabemos para qué, si para algo menor o para algo mucho más sustantivo, así que mi recomendación es no lo usen. Si lo usan, hagan mucho, pero digamos, inteligentemente. Se cita, ¿no? Se puede luego citar, no sé si eso es válido. Sí, cada vez más hay reconocimiento de tal, pero tienen que decir explícitamente qué es lo que se hizo con el chat o con la inteligencia artificial. Sí, hay incluso trabajos que lo ponen como coautor a la inteligencia artificial. Bueno, y no mucho más, me parece que eso, fundamentalmente. Muchas gracias. Jóvenes, sobre todo para los jóvenes, lo que acaba de decir la profesora y doctora, editora, es fundamental en nuestra era. Las revistas, por lo menos esta y otra que tengo un editorial donde estoy enviando un artículo que es Palgrave Macmillan, no aceptan inteligencia artificial. Ahora vamos a escuchar al doctor Morales y nos va a decir sobre esto. Entonces, tenemos que
obviamente, tener mucho cuidado en las universidades cuando lo utilizamos de alguna manera, de manera exploratoria y luego citar la fuente, obviamente buscar la fuente completa por otro lado y explorar. Es una herramienta muy buena, la inteligencia artificial, pero a la hora de redactar hay que tener mucho cuidado porque la revista te puede rechazar absolutamente el texto solamente porque lo utilizaste para ordenar la literatura, ¿sí? Entonces tengan mucho cuidado. Por eso insistimos en que tenemos que redactar ensayos sin utilizar la inteligencia artificial, eso es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, yo antes de pasar el micrófono quiero resumir. Entonces, ¿qué aprendimos en esta exposición? Por el momento aprendimos, nosotros y nosotras que estamos en la academia, que ya somos profesores, investigadores o que estamos en el doctorado, tenemos que ser solidarias y solidarios con las revistas y dictaminar. El problema es que estamos en una vorágine, ¿no? O sea, también Andrea nos dijo, lo ideal es que hagamos una revisión entre pares antes de mandarlo, pero es que ¿a qué hora, no? No tenemos mucho tiempo ni siquiera para redactar nuestros artículos. Imagínense el mundo ideal de tener tiempo de que una colega, un colega de confianza, porque tampoco te va a volar el trabajo, porque esas cosas también pasan, ¿eh? Esas cosas también pasan. Tienes que tener a alguien de muchísima confianza para darle tu texto, ¿no? Y que te lo revise. Yo acá me pongo a disposición de mis colegas para leerles y también que me lean, ¿no? Eso es muy importante, es fundamental, ¿no? Hacer equipo, cooperar con quien tienes al lado, con la revista y dictaminar. Porque cuando dictaminas, cuando tú revisas, aprendes dos cosas. Aprendes sobre el formato, lo que la revista está pidiendo, y al mismo tiempo aprendes justamente qué es lo que... O sea, aprendes realmente cómo tienes que hacer un artículo muy bien hecho y aprendes de los errores de los demás. Entonces, también es una muy buena práctica dictaminar y estar también en esa red de dictaminadores. Hay que leer las consignas, ¿no? ¿Qué tal? Qué difícil es a veces leer lo que la revista te está pidiendo, leer realmente la consigna, leer realmente la revista qué te está pidiendo para enviar un artículo. Entonces, me parece muy importante, sobre todo, subrayar el manejo teórico, ¿sí? Soy maestra de teorías clásicas y contemporáneas de la CRI y machaco con esto, ¿sí? Las materias teóricas son fundamentales en nuestra disciplina. Nos distinguen de personas no internacionalistas que se hacen pasar por internacionalistas. ¿Cuántas personas en la tele dicen internacionalista? Y esa persona, ¿cuándo estudió relaciones internacionales? ¿Qué bagaje teórico y metodológico tiene de la CRI? Cero, ¿no? Entonces, denle mucha importancia a sus materias teóricas, ¿sí? Muy, muy importante nuestros conceptos y desarrollar una teoría nueva, criticar una teoría o utilizar una teoría o varias, un estudio ecléctico, ¿no? Es muy importante. Para que vean la importancia de estas materias, ay, no, teorías, que plomo esta materia. ¿Te dan cuenta la importancia cuando ella está ahí ejerciendo la carrera, ¿no? Entonces, le agradezco mucho a Andrea. Vamos a seguir analizando las recomendaciones y ahora sí, sin más, le voy a dar el micrófono al doctor Isidro Morales. Muchísimas gracias, Isidro, por haber aceptado esta invitación. Gracias, Valeria, por esta presentación y por haber organizado esta mesa. La verdad es muy importante. Y gracias a Andrea que me antecedió, porque ya me ahorró muchísimas cosas que ya no tengo que decirles porque ya lo subrayó muy bien. Yo tengo una presentación, la hice en inglés para los que, si hay alguien que tiene problemas para entender español, está en inglés. Miren, por esta paso. El Latin American Policy es una revista que es publicada por Wiley. Wiley es una editorial comercial global. Yo sé que Foreign Policy Analysis la publica Oxford University Press, que es también top, pero también es una editorial, es aquí, es una editorial comercial. La diferencia entre Foreign Policy Analysis y Latin American Policy, o LAP, es que ustedes nacieron, ahora sí que cobijados, por ISA, que es la Asociación de Relaciones Internacionales a la cual la MEI pertenece, y como ustedes están conscientes, es la más importante a nivel global. Nosotros la abrimos en el TEC de Monterrey, Universidad Mexicana. Yo fui el editor fundador y sigo siendo el editor en jefe todavía. Ya arrastro la cobija, pero ahí voy. Y de nada, o sea, nos apoya una ONG en Washington que se llama Policy Studies Organization, así se llama, y es una ONG que ha fundado muchas revistas, entre ellas Latin American Policy,
y se abrió hace 15 años. O sea, creo que tenemos menos que ustedes, pero bueno, ahí está. Ahora, dicho esto, como ustedes pueden ver, la revista cuenta con una gran audiencia. Creo que está un poco lejanos, pero pueden ver el mapa. Básicamente, entre más oscuro es donde hay más lectores, ¿no? Cuando digo lectores, esto todo lo trae Wiley, no lo calculé yo. Son las suscripciones de la revista, porque son revistas que las suscriben como Foreign Policy Analysis, como muchas revistas que se suscriben, digamos, por bibliotecas universitarias y se suscriben en paquete. No es que solamente mi revista vaya a pedir la suscripción, sino que Wiley hace estas inscripciones en paquete que ustedes las pueden bajar por EBSCO. Por ejemplo, está indizada también en EBSCO y en Scopus. Entonces, ustedes pueden encontrar ahí, o en su defecto, por ejemplo, la UAP, donde estoy adscrito ahora, la UAP tiene la suscripción a Wiley, es impresionante, y mis alumnos pueden tener acceso a la revista. Entonces, hay muchas maneras por la cual ustedes pueden acceder a esta revista, como en el caso también de Foreign Policy Analysis, que ustedes son miembros de la ISA, pues la pueden tener también, o por medio de EBSCO seguramente debe estar indizada. Bien, estamos en Q2, es muy importante porque ustedes saben que para estar en Simago y en Scopus hay 4 niveles, y el cuarto es el cuartil más bajo, y luego viene el Q3, Q2 y Q1. Foreign Policy Analysis está en Q1, wow, pero nosotros también bueno, estos son un poco los editores, eso no vale la pena. Aquí pueden ver, por ejemplo, les hago ahora sí ya la hago mesa redonda, me vengo para acá. Comparo con las revistas que nos compara Wiley y pueden ver que hay política y gobierno. Porque la otra diferencia con Foreign Policy Analysis, que es una revista de política pública, es la única revista de política pública que incluye obviamente relaciones internacionales en inglés basada en un país latinoamericano. Entonces esto es muy importante que lo sepan. Es un esfuerzo que ha hecho el TEC y que hemos hecho nosotros y ha hecho PSO para tenerla, y sobre todo lo que más me gusta y me siento muy orgulloso es que ha crecido y ahora es Q2. Y nos comparan un poco con la revista que se edita en español, que es Política y Gobierno, que es del CIDE, y también nos comparan con Latin American Research Review, que es la de LASA. Entonces, bien, estamos comparando con grandes ligas, y vean cómo tanto Política y Gobierno como LASA en la versión de Relaciones Internacionales y Political Science, que es donde nosotros estamos, también están en Q2. Eso, estamos a nivel de Política y Gobierno y estamos a nivel de la revista de LASA, a ese nivel. Ahora, Política y Gobierno es una revista de CONACYT, de hecho está apoyada por CONACYT. Y mi experiencia es, porque yo he sido también, digamos, revisor de las revistas indizadas de CONACYT, ahí el CONACYT les paga, tanto al Colegio de México, bueno, les pagaba, no sé ahora porque hay tantos cambios, les pagaban a las universidades públicas, y me imagino que también al Mora, les paga una cantidad para que la puedan, hay un subsidio, digamos, ¿no? Lo cual me parece muy bien. Pero esto hace que las revistas no sean realmente comerciales, porque CONACYT te pide que sea, aquí va la clave, y que faltó quizás decirlo en la primera presentación, open access, o sea, acceso abierto. Hoy por hoy, toda la industria editorial global, académica, está presionando por tener más open access. ¿Qué significa eso? Que ya sea que se publique totalmente abierto, que son todas las revistas públicas en México y muchas de América Latina. Ustedes ven Cielo, están en Cielo, pues es open access. Bueno, CONACYT pone la condición, y eso me parece muy bien, de que si yo te doy un subsidio es para que sea un bien público, para que realmente todos puedan leer. Entonces, lo que hace Foro Internacional, lo que hace Política y Gobierno. Nosotros somos una revista comercial, como soy seguro que también es Foreign Policy Analysis, porque es Oxford University Press, ellos tienen que vender, nosotros tenemos que vender. Entonces, no estamos en números rojos, entonces tenemos que seguir una serie de lineamientos comerciales que, por ejemplo, Política y Gobierno se puede dar el lujo de decir, yo no voy a aceptar 5 para este número, porque los veo muy top y muy buenos, y además esto me va a garantizar estar en Q2 o en Q1. ¿Por qué? Porque importa mucho el factor de impacto de las citas. Ya vi que ustedes tienen 3.1. ¡Wow! ¡My goodness! Eso sí es muy, muy alto. 1 significa que estás en la media
de las citas globales. Latin American Policy Lab está en 1.1. ¡Wow! Y eso nos subió a Q2, porque quiere decir que ya estamos por arribita de la media, ¿no? Pero ustedes están 3 veces más, o sea, lo cual es muy loable y muy respetable. Entonces, las revistas tratan, sobre todo las públicas, tratan de publicar lo menos posible para tener mayor número de impacto. ¿Por qué? Porque el factor de impacto se cuenta con lo que tú publicaste, el pool de artículos sobre los que se citaron. ¿Me explico? Entonces, si tú publicas más, ¿verdad? Tienes la propensión a que el impacto sea menor. Porque a no ser que todo lo que tú publicas se cite, no es así, eso en ninguna revista es así. Son un pequeño número de artículos que realmente tienen un factor de impacto muy alto. ¿De qué depende? No depende que sean muy buenos, sí, bueno, tienen que ser muy buenos, pero depende un poco de las tendencias de discusión, de investigación, de debates. Muchas veces puede ser un artículo que no es brillante, pero provocó una discusión brutal, ¿no? Porque todos se opusieron, porque dijeron, y eso creó pues, muchas citas. Y las citas que mide Simago son de revistas indizadas. O sea, si la cita, por ejemplo, el Foro Internacional, perdón, voy a decir, pues estoy del Colegio de México, Foro Internacional no está indizado en Simago. Por muchas razones que no voy a entrar, pero entonces si la cita Foro Internacional, pues no cuenta. Entonces aquí está un problema también, como dirían los americanos, tricky, porque quiere decir que uno tiene que buscar que te citen en las revistas indizadas, que muchas de ellas son comerciales o la mayoría de ellas son en inglés. Lo digo para los que hacen abogacía, los que publican en leyes o derecho internacional. Hay revistas obviamente en inglés, pero muchos en México son en español y muy buenas. Y están también, algunas están indizadas. Pero si no están indizadas, entonces ya hay una desventaja, lo cual crea una gran discusión, porque estás favoreciendo finalmente a un cierto tipo de revistas y un tipo de universidades. Finalmente, las que ponen los criterios son las universidades americanas y europeas. Y vean, por ejemplo, como les mostré, la mayoría que nos leen, porque Wiley está basada en Inglaterra, es el público anglosajón, aunque China nos lee cada vez más, lo mostré ahí, Brasil nos lee cada vez más, México está leyendo cada vez más la revista y están participando más. Tenemos todos los indicadores de quienes nos mandan los artículos, la mayoría ha aumentado, ahora ya son mexicanos, lo cual me tiene muy, muy contento. Ahora, bien, déjenme pasar que viene, no es aquí, es que me equivoco. Aquí está un poco lo que les decía yo. Vean los factores de impacto, vean cómo aquí está el 1.1. Si yo comparo esto, entré a Simago y vi Foreign Policy Analysis, ellos lo tienen disparado a 3, entonces, eso está genial, ¿no? Y entonces yo como director en jefe de una revista hospedada del TEC, que además es comercial, que soy evaluado tanto por Wiley, porque Wiley me evalúa, estoy evaluado tanto por el TEC de Monterrey y estoy evaluado por Scopus, o sea, 3 evaluaciones, de verdad que, entonces tengo que mantener el equilibrio y eso hace que, por ejemplo, y aquí viene la parte, si bien queremos que cada vez más haya autores que publiquen, nosotros estamos subiendo el estándar para que el nivel de aceptación sea menor. ¿Por qué? Porque no queremos arriesgarnos tampoco a publicar más y que entonces nos golpee el factor de impacto y entonces regresemos a Q3 o a Q4. ¿Por qué? Porque el TEC me castiga. ¿Por qué? Porque el TEC es una universidad privada que no tiene SNI. O sea, tiene muchos SNIs, pero el SNI no les paga. Es la realidad mexicana y es la realidad de muchos países latinoamericanos que incluso ni siquiera tienen SNI. ¿Qué significa eso? Que como ya ninguna universidad privada les paga el SNI a los investigadores que están ahí, les da bonos por productividad, sí publican, en el caso del TEC de Monterrey, sí publican en revistas de Q2, Q1. Entonces, publiquen en Foreign Policy Analysis, definitely, pero también publiquen en Latin American Policy, ¿no? Y la tendencia en las universidades, digamos, occidentales, si se puede llamar así, o globales, es también que publiques en factor impacto, pero no, ya no sé, ahí cada universidad decide si te da o no. Bueno, entonces esa es nuestra realidad. Para que entiendan un poco como editor, yo como editor, a pesar que soy investigador también, me tengo que confrontar a una realidad tanto local,
como global para mantener el prestigio y el nivel de esta revista que ha costado mucho trabajo y que queremos que llegue a Q1 como Foreign Policy Analysis, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué más? ¿Qué explica nuestro éxito? Bueno, aquí también quiero decirles que Simago, para hacer la indización, toma en cuenta el tipo de tema, por ejemplo, exacto, si publicas cuestiones de la Agenda de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas, cuenta. El balance de género, cuántas mujeres con respecto a hombres publicas, cuenta. Cuenta la variedad, o sea, qué tan internacional es la revista. Ellos lo miden por el tipo de autor. Tú puedes llamar, tienes un profesor con apellido alemán o ser alemán, basado en México, cuenta como mexicano. Pero si tú te llamas Juan Pérez y estás escribiendo desde Oxford o desde China, cuenta como que estás en China y estás en Inglaterra. Entonces, cuenta también, digamos, de dónde vienen los trabajos y los que se publican, sobre todo para ver qué tan internacional es revista y no qué tan local, que en el fondo es lo que aquí entre nos le ha castigado a Foro, porque Foro es una revista muy endogámica, perdón, y son básicamente autores nacionales los que publican en Foro y eso la castiga. Es muy buena Foro, pero desafortunadamente no entra en esos criterios o para poder ser indizada. ¿Qué más cuenta? La tasa de rechazo también, ¿no? Yo estoy seguro que la tasa de rechazo de ustedes es muy, muy alta, por lo que acabas de contar. Aquí todavía nosotros tenemos un pool de evaluadores bastante amplio, que además Wiley nos ayuda. Wiley tiene, o sea, todo esto es electrónico, todo entra por una oficina electrónica que nosotros usábamos, era Scholar One, no sé ustedes cuáles usan. Ya se está cambiando, Wiley la cambió, creó su propia oficina electrónica que se llama Rex, que es sobre research, whatever, y es mucho más moderna. Y aquí la clave es que ahora Rex está reconociendo los artículos que se hace con la inteligencia artificial, no los rechaza, pero pone un umbral. A partir de un cierto número de URLs que tiene tu trabajo, se considera como un trabajo que ya no es humano, digamos, que ya está hecho básicamente con robots, y entonces se rechaza. Entonces tengan mucho cuidado con el abusar de la inteligencia artificial. Además, otra cosa también, el problema de la inteligencia artificial es que una vez que tú pones tu trabajo en el robot, ya está en la red. Entonces cualquier otro te lo puede bajar y tus ideas ya no son tuyas, son de otros. Y hasta puede haber problemas de plagio, o sea que alguien te acuse de plagio si publicó antes que tú, de tu trabajo. Entonces tengan mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque estas revistas, yo no sé, Andrea, ¿cuánto tiempo les lleva a ustedes en ciclo? Tú sabes el ciclo que tarda entre que un artículo entra y pasa toda la revisión de pares, que tú mencionaste muy bien. No lo van a aceptar casi a la primera. Es muy difícil que un trabajo entre a la primera, es lógico. Vienen las revisiones y hasta que se da el veredicto final. ¿Cuánto tiempo? ¿Sabes? ¿Tú tienes una idea? Sé que están esos datos. Ajá. No lo sé a ciencia cierta. Ajá. Yo te puedo decir anécdotas, digamos, en mi experiencia, lo que yo veo que va y viene, y tarda alrededor de un año. Un año. Exacto. Eso es un año o más es el periodo para que una revista de este nivel y las de Q1 les publiquen. Entonces, por eso tengan cuidado con usar la inteligencia artificial, porque ustedes lo pasan, ya está en la red y va a tardar todavía como unos 8 meses o un poquito más para que se publique. Entonces, si alguien realmente abusivo lo usa cuando ya está a punto de ser publicado, una cosa así, pues ahí ustedes van a tener problemas, ¿no? O sea, vean, son las trampas de la inteligencia artificial que hay que tener mucho cuidado. Bueno, ya yendo un poco más a lo que me pediste, Valeria, ¿qué estamos pidiendo? O sea, aquí les voy a decir un poco, les voy a echar una lista de lo que más o menos pedimos, no les voy a mostrar todo, pero bueno, a ver, por un lado, tienen aquí a la izquierda la pregunta que se preguntan casi todas las revistas, si el manuscrito contiene información nueva y significativa para que sea publicado. Si el abstract resume claramente lo que ustedes van a decir. Si el problema es conciso y vale la pena, ¿no?
Y luego aquí viene toda la parte, sí, la parte teórica y la parte metodológica están bien planteadas. Y aquí viene lo que decía justamente Andrea. Es una revista académica, no es una revista monográfica. Entonces sí queremos que tengan un background teórico metodológico. Acuérdense que es una revista de política pública, no solamente de relaciones internacionales. O sea que puede haber también temas, tenemos temas de política de drogas en América Latina y política social, política económica y obviamente política internacional. Estamos catalogados como Political Science and International Relations, así está. Entonces, sí está International Relations justamente también en la revista y lo fomentamos, yo soy internacionalista, ¿no? Entonces, tomen en cuenta eso y luego, si las interpretaciones y conclusiones justifican los resultados, ¿no? Si las referencias, si hay referencias adecuadas a temas a bibliografía del tema, o sea, maneja la bibliografía. Todo esto y otras preguntas más las tienen los revisores. Entonces, los revisores tienen esa guía, ¿no? Bueno, y si el lenguaje es aceptable, ahorita voy a eso también, que es otro problema. Y al final se le pregunta, ponga usted la prioridad para publicar, como se crea un pipeline, como yo le llamo. Entonces hay la prioridad 1, la prioridad menor. Y ahí, si lleva un año, pues puede ser que su artículo, si no tiene mucha prioridad, tarde más. Y ahí yo sé que ahí tienen todas las quejas. Oiga, ¿qué pasó? Digo, sí, todavía está en revisión. O en caso que ya se haya aceptado, les decimos, sí, ya se aceptó, pero se va a publicar en el número 8. No siguiente, sino el siguiente después, ¿no? ¿Me explico? Entonces, todo eso sí lo tenemos informados ustedes. Ahora, algo que es muy importante es el lenguaje. Como es una revista de América Latina, no es, a diferencia de que es una revista internacional de Foreign Policy, Foreign Analysis, nuestra sobre América Latina, nos escribe mucho de América Latina y muchas veces en inglés se ve que lo hicieron por Google Translate y no lo revisaron. Por favor, revísenlo. Al principio, mi editora, que tú la conoces, Melanie Sloan, que es... Sí, Melanie Sloan amerita una mención especial porque ella ha tenido una paciencia para cuando vemos, el artículo es muy bueno, pero está mal escrito. Entonces ella tiene que casi, al principio fue rehacer un poco, le compone el lenguaje, ella hablaba muy bien el español, ella es americana, pero esa etapa ya se acabó. Entonces queremos que los artículos lleguen en un inglés aceptable. Obviamente va a haber errores, incluso los mismos angloparlantes pasan por edición. Va a pasar por una edición que significa correcciones, te faltó la cita acá, pero son esos tipos de correcciones, no el lenguaje. Si el lenguaje viene mal, lo rechazamos. En el mismo sentido que dice Andrea, de que yo como editor en jefe me tengo que soplar los primeros trabajos, decir, esto smells fishy, y ¡zas!, ¿no? La otra, como tú dices muy bien, a lo mejor no cuadra, me llegan a veces artículos muy históricos. Entonces, Wiley tiene, no sé ustedes, pero Wiley tiene la posibilidad que dice, es un artículo muy bueno, pero es muy histórico, no entra dentro de policy. Entonces, lo puedes remitir a otra de las revistas de Wiley. O sea, dicen, aquí te va este artículo que nos pareció muy bueno, pero no va aquí. Una revista que tenga más perfil histórico, una cosa así. No sé si ustedes tengan eso, pero aquí sí lo hacemos, ¿no? Aquí vean, por ejemplo, ¿cuáles son las ediciones? Se acepta minor revision, o sea, revisiones menores, tiene que decir cuáles. Major revision, muchos son así. Bueno, le faltó trabajar más la parte teórica, como tú dijiste. Los autores deberían estar al tanto de los últimos corrientes, ¿no? Luego viene reject and refer. O sea, no es malo, pero lo mandamos a otro. Luego, immediate reject, do not transfer. No, este artículo no cuadra en esta revista ni en otras. Y reject, do not transfer también. O sea, hay entre el immediate reject, ese es el que yo haría, ¿no? Y el otro es reject, es el revisor que lo hizo, ¿ok? Bueno, esas son más o menos las categorías, ¿no? Normalmente, como lo dijo Valeria, van a recibir
revisiones. Y sean pacientes, porque además las revisiones vuelven a pasar con los que evaluaron. Y pasa, como tú lo mencionaste muy bien, que luego no quieren los revisores de nuevo tener, como que ya se harta, como que es un trabajo gratis, lo que tú quieras y mandes. Pues tenemos que buscar a otros revisores. Entonces pasa, claro, les advertimos, les tenemos que dar todos en ciego, se quitan sus nombres. Ha habido errores en un momento dado de que los autores autocitan, entonces ahí se están denunciando. Entonces eso también tenemos que hacer en un momento dado, de quitar esos autocitas para no sesgar el análisis. O a veces los mismos revisores nos dicen, ¿saben qué? Yo sé quién es el autor y no lo acepto. Entonces hay conflicto de interés ahí también. Entonces revisamos que no haya conflicto de interés. O sea, es un trabajo realmente muy arduo, poco reconocido. La verdad que los editores, o sea, tú y yo somos académicos, ¿no? Pero los editores profesionales, la verdad, mis respetos, porque es un trabajo full time. Con Melanie, por ejemplo, Melanie también tiene su doctorado, hace investigación, pero ella tiene que revisar y es un trabajo realmente profesional. En Estados Unidos y en Europa se paga por ese trabajo, aquí no. Entonces, creo que es un esfuerzo que vale la pena y que amerita justamente que ustedes lo tomen en cuenta. Ya más para acabar, quiero plantearles también qué perfil de investigadores queremos. Primero, todos tienen que tener un ORCID number. Y ustedes saben qué es un ORCID. ORCID es el número que te da a nivel internacional como investigador, te acredita como investigador y es gratis. Se saca en la computadora, pongan su nombre, su inscripción a la universidad y le dan un ORCID 9, porque así ese número es único para ustedes, como el INE internacional de investigadores y de profesores. Ya la revista ahorita ya no acepta ningún autor que no tenga un ORCID number, ya nos dijeron. No es nada grave, se saca. Así ustedes están obligados a sacarlo. Como estudiantes lo deben tener también, los doctorantes lo tienen que tener también y todo investigador lo tiene que tener ahora ya. Luego, buscamos estas categorías, los académicos consolidados, por supuesto, y de ello lo que queremos justamente, un poco como le pedí yo a Valeria, que me apoyó en mi cuarto número cuando todavía era un pollito, éramos semestrales, ahora ya somos trimestrales, que haga un número temático. Entonces, lo que queremos de los senior scholars, como Valeria, es que, bueno, obviamente puede mandar su trabajo, pero ella está consolidada. Pero entonces, si ella puede organizar un número temático, eso es una gran ayuda porque como organizadora de número temático, ella también nos puede ayudar para encontrar a los evaluadores, ¿no? O sea, estamos ampliando un poco la red, ¿no? Para tener justamente nuevos investigadores que estén participando y al mismo tiempo una investigadora muy reconocida esté filtrando ya los trabajos, que igual van a pasar por revisor, pero facilita. Es una manera también, fíjense, para los que son un poco mid-career o juniors, que conozcan cultiven sus relaciones con los consolidados, porque ellos por lo general entran en proyectos. También queremos que sean académicos que estén en proyectos internacionales, porque también nos lo cuenta. Lo cuenta Wiley. Wiley cuenta si tienes un artículo que se publicó por un proyecto con fondos, porque lo pregunta cuando uno somete el trabajo. Entonces, eso también lo queremos, y eso lo hacen por lo general los consolidados, ¿no? Luego, también queremos mid-career, por supuesto, también. Y ahí el mid-career es lo que tú dijiste, Valeria. Participen en las conferencias, váyanse a ASA, por supuesto, váyanse a LASA, váyanse a los congresos de política pública, en fin, hay 1,000,000 congresos globales ahora, incluso vienen a México, vayan, y ahí en las mesas redondas que ustedes participen, planteen la posibilidad de sacar estos artículos en una revista. Puede ser Foreign Policy Analysis, puede ser Latinoamérica, whatever, pero cultiven esa cultura de la discusión, que desgraciadamente hay poco en México. Lo digo porque a mí me tocó otro México, a lo mejor ya se discute más y se respeta más y uno puede decir lo que quiere y no lo toma como personal, pero en mi época yo decía algo, ya me decían, no, pues ya no lo invites, ¿no? Porque ya lo critiqué, ¿no? Entonces, el foro, el Congreso Internacional es muy bueno porque pueden tener feedback de gente que no nos conoce, entonces no se van a ofender.
les va a decir la neta, y no se pueden ni pelear porque no trabajan en la universidad. Entonces salen de su guetito, ¿no? Y salen a una comunidad que también es gueto, pero al menos más amplia, ¿no? Y reciben feedback, y así ustedes se pueden incluso hasta conectar con investigadores senior que los pueden jalar para sus libros, para sus artículos. Por ejemplo, muchos de estos artículos o números temáticos después se hacen libros, se puede hacer también, ¿no? Si se piden los permisos pertinentes, todo es posible. Entonces, sigan eso. Y luego, al final, los Junior Scholar, en donde también les pedimos que sean trabajos originales, ¿no? Y para el Junior, pídenle a que fue tutor de tesis o a su maestro que los asesore, que los lean, ¿no? Que les haga su crítica constructiva y se empiecen a entrenar justamente con los revisores, lo que les vamos a decir, el feedback que les vamos a dar, y sean pacientes, no se decepcionen si los rechazan. Uno no es nunca definitivo, siempre pueden ustedes mejorar y sigan, digamos, sometiendo artículos a las revistas altamente indexadas. Es todo lo que tengo que decir y pues estaría feliz de escuchar preguntas que vengan del público y comentarios. Bueno, muchísimas gracias. Hemos aprendido muchísimo. También quiero hacer un reconocimiento público a la editora de Latin American Policy, Melanie Sloan, porque me tocó trabajar con ella en esa edición especial de, ¿cuándo fue? Creo que fue 2004, principio de los 2000, cuando la revista estaba empezando. Desde ahí la conocí, me pareció que su trabajo era impecable. Qué importante contar con una persona que edita un documento y que tiene un compromiso con su trabajo muy acertado, ¿no? Y al día de hoy sigue trabajando en la revista, eso significa lealtad, compromiso y sí, un trabajo muy arduo y muy reconocido. Yo señalo de todo lo que hemos aprendido, lo que nos acaba de contar el doctor Isidro Morales, varias cosas. O sea, creo que es oro molido lo que nos mostró, qué tiene que tener el manuscrito. Yo un poco también lo había comentado al inicio, bueno, coinciden, ¿no? Obviamente ambas presentaciones. Qué importante, en primer lugar, un marco teórico sólido, una metodología muy sólida y explícita, obviamente con una vinculación empírica, ¿no? Es más que nada, eso es muy importante. Una justificación. Todo esto parece como de perogrullo, parece obvio, ¿no? Que tiene que ser un trabajo académico bien hecho, pero a veces vemos artículos que no tienen ni pies ni cabeza, que no están justificados. Qué importante lo de justificar el problema, que sea original, que esté bien planteado desde el resumen, ¿no? Qué importante decir ahí un resumen que refleje lo que el artículo está mostrando, que el problema sea significativo, es decir, no escribir cualquier cosa que no le interesa a nadie, sino que un problema bien significativo, consistentemente bien planteado. Y también me parece muy importante que haya una coherencia con unas muy buenas conclusiones, porque al final como que parece que el autor, la autora llegó cansado al final, unas conclusiones ahí muy escuetas, ¿no? Las conclusiones son muy importantes. Una conclusión tiene que ser un resumen de toda la argumentación y luego un cierre y recomendaciones para seguir trabajando el tema o también recomendaciones de políticas públicas. Las conclusiones son fundamentales, igual que una muy buena introducción, ¿no? Entonces, también la importancia de las referencias, ¿no? Y si se cita a otros autores de revistas indexadas también. O sea, qué importante es verdad dónde uno publica y quién está citando ese trabajo y dónde está publicado. Es muy importante. Y también qué orgullo que Latin American Policy sea una revista desde México en inglés, que haya sido la primera revista en inglés desde las relaciones internacionales, desde una universidad en México. Eso también es muy importante con toda su trayectoria, ¿no? Interesante ver que acá hay una diferencia. Andrea fue muy tajante, dijo directamente: vamos a filtrar la inteligencia artificial para cualquier cosa que hagan. Y aquí Latin American Policy tiene un pequeño umbral, ¿no? Un pequeño umbral, pero el pequeño umbral, ojo. No, yo no sé. Hasta donde yo sé, no, la inteligencia artificial, los detectores no pueden decir, no, lo usó para acentos, o no, lo usó para que lo ayude a encontrar argumentos. Entonces ya es como que una vez que aparece, le echa un manto de sospecha al trabajo. Pero eso lo hacen los editores en jefe. Lo que a mí me llega ya pasó por ese filtro. Entonces yo no lo veo. Entonces no puedo decir tan tajantemente. Exacto. Como ven, hay una serie de filtros, ¿no? Pero la recomendación es tener mucho cuidado. O como comentaba Joel, o sea, sí ponerlo. Hay otras revistas que dicen, hay que indicar para qué se utilizó.
pero como el filtro, como dice en este caso, no te detecta para qué lo hiciste, mejor no te arriesgues, ¿no? Es una buena recomendación, ¿no? Me gustó mucho lo de la paridad de género y que haya artículos que se vinculan con los objetivos de desarrollo sostenible, que es lo que Citralia y yo trabajamos, ¿no? Y entonces me parece muy interesante, sobre todo de cara a 2030, qué interesante que eso le levante el prestigio a la revista. Y también me parece importantísimo buscar el acceso abierto. El acceso abierto cuesta dinero, no es automático, ¿no? Por ejemplo, yo con la Ibero tengo que negociar para que desde la vicerrectoría académica, otros lados de la universidad, pueda recolectar fondos o convencer a las autoridades para que pongan dinero para que se logre el acceso abierto con la revista. Entonces también recomendaciones a colegas, negocien el acceso abierto, porque si no se te va a la biblioteca, está en papel, no te lee nadie, no te cita nadie, si no te cita nadie, estamos en el horno, o sea, sí, realmente, porque sin citas no puedes crecer académicamente y tampoco crece la revista. Entonces, el acceso abierto es fundamental. ¿Qué significa el acceso abierto? Es que realmente se puede, o sea, es abierto para que todo el mundo lo lea. No tienes que pagar por el artículo, por ejemplo, pero eso hay que pagarlo de antemano, ¿no? Entonces, es muy importante. Bueno, yo no podría seguir hablando toda la tarde, pero me parece importante aquí compartir la mesa con colegas que no solamente son autores, también han tenido la oportunidad de hacer trabajos de edición. Le quiero pasar la palabra ahora a la maestra Citralia Ayala, que tiene una gran experiencia como editora, como comenté, sobre todo en este seminario de la Agenda 2030, donde se publica generalmente aproximadamente un libro al año. Ayer tuvimos un deadline extendido una semana. Muchas gracias por la extensión. Soy autora. Aquí también veo a colegas, ¿no?, que estamos en las mismas, que vamos a mandar el artículo. Y también esto nos refresca, ¿no?, cómo mandar un buen artículo, no solamente para estas revistas, para otros lugares donde querramos publicar. Entonces también me gustaría Citralia escuchar tu visión de autora o por ahí hacer algunas preguntas también a editores. ¿Y qué otras recomendaciones darías para quienes envían artículos, por ejemplo, o capítulos de libros para un libro editado? Adelante. Muchísimas gracias, Valeria. Es un gusto compartir con ustedes la mesa. Bien, pues yo quisiera hacer referencia no solo a los trabajos que como investigadores enviamos a revistas indexadas y a otro tipo de libros, sino también a los estudiantes, sobre todo para que no se vayan, los estudiantes que todavía están terminando su carrera o que piensan iniciar una maestría o un doctorado. Quisiera empezar por lo segundo. Para el caso de los estudiantes, a lo mejor muchos de ustedes se preguntan todavía si quieren desarrollar una carrera académica. Y bueno, creo que lo que han compartido los colegas esta mañana nos da un buen panorama, ¿no?, muy completo de a qué nos enfrentamos en la vida académica y de qué se compone esta parte del sistema en el que nos movemos, ¿no?, en el que tenemos que producir. Y pues en particular para ustedes como estudiantes, los invito más que nada a consultar las revistas científicas, ¿sí?, a explorar este sistema tan grande detrás del cual pues están viendo todo el trabajo que hay, todo el trabajo que se da para producir simplemente un artículo. ¿Por qué? Pues porque esto le va a dar otro nivel a sus investigaciones, a sus trabajos finales. Si ustedes en determinada asignatura tienen que entregar un trabajo final, un ensayo, el famoso ensayo que todos les pedimos, bueno, pues el que ustedes consulten revistas científicas, ¿sí?, a lo mejor ahora se sienten más familiarizados con las publicaciones en español y está muy bien, pero vayan explorando a las publicaciones en inglés, sobre todo ahora que está en uso cada vez más frecuente los traductores con inteligencia artificial. Bueno, pues si no manejo tanto el léxico académico del inglés, bueno, me ayudo de eso para ver tal artículo que habla del tema que yo quiero escribir, ¿no?, del cual me pidieron un artículo. Entonces, pues creo que es muy importante el fortalecer esta cultura de la investigación aplicada y de la investigación en revistas científicas,
¿sí? Que desde la licenciatura ustedes ya estén acostumbrados a hacer investigación en revistas científicas de diferentes idiomas. Si les gusta el francés, si les gusta el portugués, aunque predomina, por supuesto, las revistas en inglés. También invitarlos a que vean todo este abanico de tipos de publicaciones. Están las revistas científicas, están los libros coordinados o bien libros de autor, y están los materiales de divulgación, ¿sí? Para un público menos especializado. Todo eso es igualmente útil para ustedes, ¿sí? E inclusive cuando estamos hablando de adentrarse en el tema de investigación que ustedes están haciendo para sus tesis o bien para una asignatura, pues el acercarse también y familiarizarse con los informes oficiales de organismos internacionales, de instituciones públicas. ¿Por qué? Porque detrás de ellos hay mucha investigación y que se familiaricen con el uso de indicadores cuantitativos y cualitativos. Y todo esto, los libros colectivos, los libros coordinados también suelen formar parte de diferentes formatos, de diferentes espacios académicos, como son los seminarios de investigación, ¿sí? O los congresos como este. Entonces, ¿qué hay detrás de ello? Pues mucha discusión, ¿sí? La discusión seria, académica, sustentada, con un marco teórico y conceptual que uno se trabaja a fondo. ¿Para qué? Pues para dar un material de calidad y con un sustento, con un respaldo. Entonces, aquí la invitación en concreto es a que ustedes aprendan a investigar y perfeccionen las técnicas de investigación, ¿sí? El que esa materia de diseño de investigación o metodología de investigación, pues no la vean como algo aburrido, sino como algo que les va a dar las bases para dar un ensayo de calidad y a la larga, si quieren hacer una maestría o un doctorado, que tengan todas estas bases consolidadas. Ahora, dentro de los libros, de productos de divulgación, aquí me permito hacer un comercial que es el de los cuadernos de cooperación internacional y desarrollo. Hay quienes dicen el cuadernillo, y yo les digo no le digas el cuadernillo, es el cuaderno, ¿sí? No es despectivo, ni es chiquito, es como un libro pequeño, o sea, detrás de un cuaderno de cooperación hay mucho trabajo, mucha investigación y la elaboración temática de un número, tal vez con un autor, con 3, 4, sobre un tema específico, con un lenguaje menos especializado que a ustedes les puede dar el ABC de un tema, de cómo me introduzco al tema de la cooperación ambiental, cómo entiendo el derecho al desarrollo, en fin, ese tipo de cosas que a ustedes les es muy útil, ¿sí? Más en esta etapa. Y en cuanto a las recomendaciones para las revistas, a lo que añado a lo que dijeron ya los colegas, bueno, la importancia de los lineamientos y de los criterios editoriales, sobre todo quienes ya están escribiendo artículos científicos. Léanse muy bien los criterios editoriales de la revista o el libro donde van a publicar, ¿sí? Porque están los lineamientos generales en cuanto a los temas, el objetivo, qué es lo que busca esta revista, qué es lo que publica, ¿sí? Porque es cómo puedo ser desde mi artículo más atractivo para esta revista, ¿sí? Para que lo le diga, sí es de lo que publico, bueno, revísenselo. Y los criterios editoriales para escribir las cosas bien. O sea, a ustedes como autores les da una buena presentación y una revisión profesional de un trabajo académico, y al editor le ahorran mucho trabajo, ¿sí? Se lo ahorran porque a veces hay criterios editoriales que uno da por obvios, por sentados,
Y pues es tiempo del editor. Desde corregirles la ortografía, cambiar las versalitas o la citación, ¿no? Entonces, por favor, como editores, les pedimos a los autores que los revisen a fondo. Y pues, bueno, creo que sería esto de mi parte. En la carrera, pues, que ya llevo en la publicación de libros colectivos, de cuadernos, de materiales de divulgación, científicos, pues sí puedo decirles que ha sido picar piedra. Sobre todo cuando traes un tema que en el sistema no está tan, o que no estaba tan desarrollado, y pues es construir redes, ¿sí? El tener esos trabajos colectivos entre profesores y alumnos, investigador y tutorado, es muy importante impulsar la colaboración entre diferentes, en estos espacios, en estos niveles, y también en colaboración internacional, ¿sí? Es como también se van tejiendo las redes académicas, ¿no? Las redes institucionales. Entonces, buscar esa relación ganar-ganar, y sobre todo, pues el que se divulguen, que se utilicen, se citen estos trabajos. Entonces, bueno, mis mensajes para ustedes. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Citlali, por los mensajes, sobre todo a quienes son jóvenes y yo creo mucho en las alianzas intergeneracionales, ¿sí? Que ustedes jóvenes de la licenciatura, maestría y también los jóvenes del doctorado y las jóvenes tengan una relación muy cercana con quienes ya tienen una posición más consolidada en la academia o tienen un puesto, ¿no? Como profesoras o profesores de tiempo completo para armar equipos. Me parece muy importante y para aprender, ¿no? Mutuamente. Le voy a dar la palabra ahora al doctor Joel Ortega para que pueda también comentar experiencias y también poder realizar preguntas. Adelante, Joel. Sí. Ahora ya me hizo familiar de la doctora Adriana Sletza, porque ya me dijo Ortega. Es Ortega también, ¿no? El segundo apellido. Soy Peña, vale. Soy Peña, no Ortega. No, dijiste Ortega. Yo te la invito con mucho gusto. No. Pues un gusto estar aquí. Muchísimas gracias, Vale, por la invitación. Efectivamente, desde ISA en Chicago estuvimos planeando esta mesa y agradecer mucho también la participación de Adriana Citlali. Muchísimas gracias, doctor, también por la participación. Y créanme que yo como autor me llevo muchos comentarios. Ahorita, de hecho, estoy coordinando 2 libros, uno de AMEI, del Comité de Derecho Internacional sobre la ONU, con otros colegas, y uno sobre la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, de COMEXI. Entonces estoy ahorita en ese proceso de revisar desde los tipos de letra. Entonces estoy de acuerdo con Citlali de que les decimos hagan Times New Roman 12 y me lo mandan en Verdana 10. No, entonces yo soy de la idea de haz las cosas tú mismo, entonces me pongo yo a corregir todos para no enviarlos porque les doy una semana más en lo que, bueno, ¿no? Entonces coincido efectivamente en que hay que leer los criterios editoriales y sobre todo la forma de citar, porque eso es lo más minucioso, es lo más complicado. Pero bueno, más allá de mis experiencias, ahorita justo que decía también Andrea, el tema de los congresos, tengo un artículo ahí que estaba pendiente y ahorita encontré un colega que me dice, es que yo veo ese tema y si lo publicamos juntos, dale, ya está. No, se lo acabo de enviar hace media hora, ¿no? Como para precisamente tener el feedback, trabajarlo y publicarlo y a lo mejor enviarlo a alguna de las 2 revistas aquí, a ver si ya tenemos un puntito extra, ¿no? Por participar en la mesa, ¿no? Y yo tengo algunas preguntas para quienes dirigen las revistas o que forman parte de los comités editoriales. Son un poco provocadoras. Entonces, espero no meterlos en aprietos, pero yo creo que no va a ser así. Las voy a decir muy rápido para ver si nos pueden contestar muy rápido porque el tiempo se nos va muy rápido. ¿Qué valoran más? ¿Un enfoque metodológico riguroso o una propuesta teórica provocadora? Segunda, ¿cómo manejan los textos que tratan temas interdisciplinarios y que no encajan quizás de manera muy tajante
en la temática de la revista. Algo más provocador, cómo equilibran la publicación de autoras y autores muy reconocidos con la inclusión de voces emergentes. Y esto lo pregunto porque yo soy mucho de ver, cuando ustedes mandan un artículo a dictaminación, muchas veces aparece fecha de envío y fecha de aceptación. Si de repente lo manda, no sé, Robert Keohane, dice fecha de envío 1 de mayo, fecha de aceptación 1 de mayo. Y si lo manda una voz emergente como un servidor, pues puede decir, lo envió el 1 de mayo de 2020, aceptación 1 de mayo del 2037. ¿No? Entonces, sí me gustaría saber cómo hacen para equilibrar, qué tan influyente es la identidad institucional o geográfica de donde viene la persona que está publicando, porque obviamente si vengo de Harvard, bueno, ahorita quién sabe, pero vamos a poner que vengo de Sciences Po en París, a lo mejor pasa lo mismo que con Robert Keohane, pero si vengo de alguna universidad pública de Zimbabue, pues a lo mejor el tiempo de aceptación es un poco más prolongado, y ustedes coinciden en que el tiempo en que llega un artículo a su base de datos y lo aceptan es de 1 año o más. ¿No creen que es mucho? ¿Por qué lo pregunto? Porque muchas veces uno trata un tema emergente, ¿no? Se publica y ya el conflicto ya terminó. Entonces ya no, lo que yo redacté, me ha pasado que de repente me dicen, me mandan la dictaminación de un artículo, es que pasó esto, agrégalo. Pues sí, pero es que cuando yo lo escribí eso no había pasado, yo lo veía como prospectiva, yo creía que ni iba a pasar y de repente me están pidiendo que lo agregue, pero ahora lo que pasa es que si lo agrego me voy 3 cuartillas más y ustedes me dan un límite de 15 o de 30,000 palabras, o caracteres con espacios o caracteres sin espacios, ¿no? Entonces, creo que puede ser podría ser mejor tratar utilizando herramientas de inteligencia artificial, que para eso son, pues que estos procesos de dictaminación sean un poco más rápidos o pedirles a quienes dictaminan. A mí afortunadamente me ha tocado dictaminar en una revista colombiana, en una revista mexicana, en una revista de China, y yo trato de enviar mis dictámenes en no más de 15 días. Quizás porque tengo el tiempo de hacerlo o porque soy muy acelerado, como ya mis colegas y amigos saben, ¿no? Pero a lo mejor exigirles o reducirles el tiempo. Es muy probable que muchos investigadores o investigadoras pues rechacen esos tiempos, pero quizás con algún tipo de incentivo pues puedan lograrlo, ¿no? Son mis preguntas. Muchas gracias también por los comentarios y preguntas. Bueno, Joel planteó unas preguntas para editores, ahora les voy a pasar el micrófono, pero me gustaría aprovechar, como esto termina a 10:30, son 10:21, me gustaría también, quienes tengan preguntas o comentarios del público, también si las quieren hacer pueden levantar la mano. Mientras levantan la mano quiero hacer un comentario muy importante. Y ahora te voy a pasar el micrófono. Tenemos que tener mucho cuidado en la academia con las revistas depredadoras. Levanta la mano quien nunca escuchó este término. Muy bien, joven. ¿Qué es una revista depredadora? Bien. Porque Joel mencionó esto de la fecha de envío, la fecha de aceptación, ¿no? Hay revistas que se las considera depredadoras y en el SNI, Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores de México, estamos así, ¿no? Son revistas, y ojo con también las revistas editadas en los sures globales de sospechosa creación, ¿sí? Sí, Barbados, pero también China, India. No quiero hablar mal de ninguna nacionalidad ni etiquetar, ¿no? Pero sí, a mí me llegan todos los días ofertas de revistas depredadoras para publicar. Todos los días, de verdad. Usted publicó este artículo en tal revista, nos llamó mucho la atención, ahora le ofrecemos de manera express. Usted, no voy a ser muy exagerada como Gel, en 15 días usted tendrá aceptado su artículo, ¿no? O sea, te prometen publicar, a veces te piden que pagues también, ¿no? Que pagues una cierta cantidad y te prometen publicar pronto. El tema es que en la academia necesitamos publicar en los mejores lugares, ¿no? Pero si la revista es depredadora, te busca para publicar y se hace pasar por una revista seria, tú puedes mandar tu artículo ahí, se publica de manera express, pero después cuando lo mandas al SNI o a tu universidad, te lo van a rechazar porque decir, usted publicó en una revista depredadora y por ahí tú ni lo sabías. Entonces tienes que tener mucho cuidado. Hay una lista que te rastrea revistas depredadoras. Creo que se llama la Prince List. No, ¿cómo se llama? Hay muchas listas. Hasta se puede googlear una lista para ver si la revista donde estás
pretendiendo publicar es depredadora o no. Entonces tengan mucho, mucho cuidado con esas ofertas. Les digo, es como las ofertas de la tarjeta de crédito, más o menos en el teléfono. Bueno, así a mí en mi correo me vienen ofertas de depredadoras todos los días de mi existencia. Así que tengan mucho cuidado, pues se pueden quemar y no nos queremos quemar, ¿sí? Te paso entonces el micrófono para que puedas hacer... Preséntate, por favor, y haz tu comentario o pregunta. Bueno, pues muchas gracias por todo. Estuve anotando ahí bastantes ideas y bueno, yo soy estudiante de doctorado de Ciencias Políticas Sociales en la UNAM. Y bueno, la idea aquí es, ya algunas cosas las abordó aquí el compañero, pero yo tenía 2 puntos en específico, ¿no? Uno, el tema de la posibilidad o de la tasa de aceptación de trabajos cualitativos. Es decir, como que en esa primera ojeada que hacen los editores en jefe, seguramente ven si hay gráficas, tablas y dicen, bueno, esto merece la pena ponerle atención. Y a lo mejor sí es un trabajo bien hecho, pero desde el paradigma cualitativo, pues a lo mejor tiene menos posibilidad de ser aceptado. Y eso también quisiera saberlo, ustedes también si, pues qué tanto este tipo de trabajo aceptan, ¿no? en sus revistas. Y la segunda cosa, hablando también esto del pedigrí, del nombre que envía el artículo, saber si a los nuevos investigadores nos recomiendan escribir más en coautoría con nuestros a lo mejor tutores de tesis o algún otro investigador ya consolidado, pues sobre todo para que tenga aceptación el artículo, ¿no? Entonces, esas 2 cosas muy concretas. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Una otra pregunta? Adelante. Sí, buenos días. Soy Carlos Bretón, soy profesor e investigador de aquí de la Universidad del Mar. Y bueno, voy a comentar una experiencia que yo tuve, no quiero ser un poco abogado del diablo. Cuando yo terminé mi tesis doctoral, mi directora de tesis, que ahorita ya es una persona de SNI 3, que lo tiene 15 años el SNI 3, a lo mejor la conocen, Dora Elvira González, no, es de Humanidades, me dijo, Carlos, intenta publicar en tales revistas que eran de alto impacto. Pero cuando yo empecé a enviar artículos, tardaban mucho, demasiado. Y claro, cuando pretendes estar en el Sistema Nacional de Investigadores, pues también tienes ahí tiempos que te piden una serie de trabajos al final de la evaluación y demás. Y yo he optado, me he dado resultado, el punto medio aristotélico. O sea, bueno, sí he publicado en Enclaves del Pensamiento, del TEC de Monterrey, Ciudad de México, está de súper alto impacto, pero yo sí mido muy bien, porque estoy en el sistema de investigadores nivel 1, mido muy bien los tiempos. Y digo, esta revista me va a tener ahí 2 años, no voy. Entonces busco revistas que me puedan publicar en 6 meses o menos de 1 año. Evidentemente no es la calidad, pero también cuenta, precisamente por los tiempos. Porque yo me dije, bueno, pues sí me puedo, la primera vez, yo me acuerdo que mandé un artículo a Andamios de la Universidad Autónoma Metropolitana y estuvo el artículo ahí 2 años. 2 años. Lo tuve que sacar de ahí y lo terminé enviando a una revista a España, ¿vale? Y que me lo publicaron en 8 meses. Entonces este problema de estas revistas de alto impacto, porque el SNI te pide tiempo, si tú tienes que entregar, ahorita ya nos dan 5 años, ¿no? Pero tienes un periodo para entregar tu producción y estas revistas, bueno, cuando pegas ahí, pues es un hit, evidentemente, ¿no? Pues te citan esto, lo otro, pero yo la verdad me he ido por el punto medio aristotélico para poder estar en el Sistema Nacional de Investigadores, porque es mucho tiempo el que tardan estas revistas de alto impacto para que te publiquen. Ese sería mi comentario. A ver, muy rápido, porque ya se nos fue el tiempo. A ver, José, hiciste unas preguntas muy buenas, son provocadoras, me parece muy bien. Teoría y método. Bueno, eso va a salir en la evaluación. O sea, el evaluador te va a decir, le falta la parte teórica, o el método es muy bueno, pero falta, en fin, o al revés, ¿no? Bueno.
Y ahí depende de los editores. La última palabra la tiene un editor en jefe o de los editores que están ahí. La última palabra, cuando hay ese tipo de dilemas, ¿no? Uno lo tiene que leer, ni modo, porque, o cuando viene alguien que dice, sí, es muy bueno, y otro dice, no, no, le falta esto, también, o sea, pasa. Entonces ahí está el papel de los editores para que ellos puedan decidir, pero obviamente no es que sea automático, por eso no lo puede hacer ningún robot, ninguna inteligencia artificial, tiene que ser todavía un humano. El trabajo de editor no lo va a sustituir ninguna inteligencia artificial, el único problema es que no nos paga, pero bueno, en fin, es algo que no nos vale. Luego, interdisciplinario. Latin American Policy es interdisciplinaria. Lo que sí quiero decirte que estamos en dos niveles, en ciencia política y relaciones internacionales, nivel 2, y sociología y ciencia política estamos en Q3. Yo no quiero abrir el umbral de historia o etnografía, como viste LASA, por eso presenté a propósito de LASA. LASA está en muchas, y en algunas está más abajo, en otras está más arriba. Recuerden, yo estoy, es la revista, está hecho por humanos, estoy en el TEC, y yo no quiero que me castiguen y abrir una nueva sección, digamos, etnográfico-histórica, porque entonces me va a castigar, va a haber menos citas y va a decir el TEC, pues ya no quiero esa revista. ¿Me explico? Bueno, entonces, son problemas institucionales, ¿no? Luego, emergentes junto consolidados. Bueno, es arbitraje ciego. Los evaluadores no saben si es un Cohen-like o no sé. Y luego, y yo en especial, como editor en jefe, quiero autores emergentes. Por eso estoy aquí. Queremos, además de la región latinoamericana, nos han llegado trabajos muy interesantes. Yo no conozco, de universidades que ni siquiera conozco, pero pasan. Y yo quiero eso. Y por eso es que creo que hay un valor muy, muy importante de LAP con respecto a las revistas ubicadas en Europa y Estados Unidos, porque ellos finalmente retroalimentan el público anglosajón o el público europeo. Nosotros queremos retroalimentar el público o los creadores latinoamericanos. Y luego, cualitativa versus cuantitativa, no tenemos ese dilema. Si nos llega algo con análisis de modelos, obviamente yo como editor no sé nada de eso, lo paso a una primera revisión con alguien que sea técnico y me dice sí o no, ya ve que muchos modelos son tramposos, no vale la pena, bla, bla. Me interesa mucho el trabajo cualitativo. Es más, es una revista que privilegia el análisis cualitativo a la antigüita, y eso es lo que queremos. Nada de rational choice, o sea, obviamente están bienvenidos, pero no somos rat choice. ¿Okay? Luego, escribir una coautoría me parece muy bien, es una buena manera de entrar, y se tarda mucho en publicar, sí, y qué bueno que lo mencionas. Elijan su revista. Elijan a dónde les conviene. Por eso lo que les acaban de decir, lean todas las líneas editoriales. En LAP van a ver ahí tiempo de decisión, te lo van a decir, todo es transparente. Entonces, si te va a tardar un año o más, pues no me interesa publicar ahí, obviamente, como tú lo dijiste. Y si tu universidad no te exige publicar en Q2, entonces lo puedes hacer. Entonces, ahí es un problema institucional de cada quien, y ustedes eligen. Ahora, si quieren escribir en coyuntura, José, que ya se fue, tengan cuidado, los trabajos académicos no son coyunturales, no traten de ser coyunturales, traten de que no sea rebasado por el tiempo que van a dictaminar, es otro consejo. Y por último, en LAB también tenemos ensayos de opinión, pero obviamente lo hacemos por invitación, y el ensayo de opinión no pasa por arbitraje. Justo yo ideé exactamente esa rubro, no pasa por determinación y se publica en el instante. Wiley ya no publica, no espera los 3 meses para publicar. En cuanto se acepta un artículo, sale. Y el artículo, el volumen se va armando electrónicamente hasta que queda conformado, pero sale inmediatamente. ¿Por qué? Porque Wiley está consciente que hay una lucha por la atención. Una lucha porque hay tanta información. Por eso que el abstract, la introducción es muy importante que resuman, porque si no resume bien, no nos van a leer. No nos van a leer. Ok. Muchas gracias. Este no anda, ¿no? Toma. Bueno. Bueno, muchísimas gracias.
muy rápidamente, método riguroso o teoría innovadora. Tiene que cerrar el artículo tiene que cerrar como un paquete. No creo que se priorice una cosa u otra. Sí se prioriza. Los métodos cualitativos, cuantitativos tienen que ser rigurosos. Pueden ser los métodos que más te gusten, pero rigurosos. Y una teoría innovadora se puede también, no es requisito sine qua non. Que sea una teoría, un método riguroso, sí es requisito. La interdisciplinaridad se acepta, me parece que cada vez más. Hay que mirar el perfil de la revista. Hay revistas más exigentes en cuanto al campo disciplinario, hay revistas más abiertas a la interdisciplinaridad. Grandes nombres, autores nuevos, es revisión ciega, no se sabe. El tiempo de aceptación es un problema. Y mi recomendación sería, al principio de la carrera, la cantidad cuenta. Después uno se tiene que poner un poco más selectivo en dónde, porque lo que cuenta es el impacto. Pero al principio de la carrera lo que quieren es tener publicaciones en el currículum. Y entonces ahí es un equilibrio muy fino que hay que ir evaluando. Sí. Quanti quali. En Foreign Policy Analysis, no creo que sean todas las revistas, pero en Foreign Policy Analysis, un editor en jefe, el americano que está basado en Iowa, es especialista en cuantitativo. Yo dije Dinamarca, no, Suecia. La profesora que está basada en Suecia es cualitativa. Yo no, y los editores asociados también, algunos hacen cuanti. A mí no me llegan las cosas cuanti, me llegan solamente las cosas quali. Me parece que eso básicamente responde a las preguntas, ¿sí? Y además estamos repasados de tiempo. Sí, bueno. Les agradecemos muchísimo este taller con editores y autores. Muchas gracias.